Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. En esta ocasión nuestro tema para ustedes se titula Dios quiere. ¿Y tú? Y como título resulta curioso en el sentido de que creo que a veces no es tanto que Dios no quiera hacer algo a nuestro favor, sino más bien que somos nosotros quienes caemos en dudas, en incertidumbre, en inconsistencias, y es por eso que la pregunta resulta válida. Dios quiere, pero ¿quieres tú? Este es nuestro tema de enfoque para hoy. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 20, amigos, se nos habla precisamente en estos términos. Dice Pablo: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. No son tal vez, no son quién sabe, no, dice que son sí en Cristo. Así que, y aquí nos involucra, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Está diciendo básicamente dos cosas vitales. Uno, que las promesas de Dios no son cosa incierta. No es que vamos a ver si se puede, si no se puede, si quién sabe, si quizás sí, quizás no, quizás hoy, quizás mañana. No, dice que las promesas son sí en Cristo. Pero luego nos involucra de manera personal y dice que nosotros tenemos que decir amén a esas promesas. Es decir, también nosotros querer lo mismo que quiere Dios. En otras versiones de la Biblia se traduce justamente de este modo: porque las promesas de Dios son en Cristo sí y amén por medio de nosotros. Entonces, somos, bien lo dice San Pablo, somos colaboradores de Dios. Y como colaboradores de Dios, nosotros pues tenemos que, amigos, hacer también nuestra parte. Así es que este texto es muy vinculante con el tema general. Dios quiere, pero ¿quieres tú? Tú necesitas no solo decir amén, sino involucrarte de una manera activa en la misma ruta de la promesa de Dios. Ahora, quiero hablarles de esto a continuación. Algunas personas parecen no querer. Dios quiere, pero ellos parecen no querer. ¿Por qué? Déjenme darles algunas razones. Algunos parecen no querer porque aún con lo que la Biblia dice, siguen preguntándose si Dios quiere bendecirles. ¿Saben? En el momento en que encontramos en la Biblia una promesa que esté claramente definida y que no sea nada que estemos nosotros retorciendo de una manera errónea, cada vez que nosotros apelamos a una promesa de Dios, entonces ya lo que tenemos que hacer es mover nuestro ánimo, mover nuestro corazón, mover nuestro espíritu en esa misma dirección. Pero ¿qué pasa? Mucha gente lee la Biblia, pero todavía siguen hundidos en los miedos, hundidos en la incertidumbre, hundidos en la angustia, hundidos en la depresión. Lo que me parece entonces es que estas personas realmente no están creyendo al 100 la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro de inspiración, no es un libro de pensamiento positivo, ni para impartir ánimo a la gente. La palabra de Dios es una palabra que no miente, cuya promesa, o más bien cuya efectividad está para 1000 generaciones. Entonces, amigos, nosotros tenemos que salirnos de esa tendencia. Si la Biblia nos dice algo, ya dejemos de preguntarnos. El único espacio que va a quedar allí es el espacio de la soberanía de Dios. Que Dios nos ofrece una promesa, cuando Él la cumpla, cómo Él la cumpla, mediante qué movimientos y circunstancias Dios lo haga, ya eso corresponde a su soberanía. Pero que nosotros debemos de apegarnos
a esa palabra debemos hacerlo. Entonces algunos parecen no querer porque aún con lo que la Biblia dice siguen preguntándose si Dios quiere bendecirles. Segunda respuesta, algunos parecen no querer porque más bien por la actitud derrotista que muestran. Hay gente que parece que la fe les escasea, hombre, como escasea el agua en el desierto. Son personas sumamente derrotistas, son personas que puede ser que hayan aprendido desde la infancia el derrotismo como una actitud de vida. ¿Por qué? Tú creces al lado de un derrotista, te vuelves derrotista. Creces al lado de un valiente, te vuelves valiente tú también. Así es que de donde quiera que venga ese derrotismo, habrá que terminar con él. Miren lo que dice la Biblia. El buen ánimo soportará la enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo decaído? Nadie. Entonces me parece que la victoria comienza en el ánimo. La salud de los cuerpos enfermos comienzan con que las personas se animen, comiencen a creer, comiencen a sentirse en lugar de desdichados, amparadas por la gracia del Señor. Entonces, insisto, algunos parecen no querer aunque Dios quiere por la actitud derrotista que muestran. Tercera forma de responder, algunos parecen no querer por el menosprecio de sí mismos que también evidencian. Uno les acabo de mencionar a los derrotistas. Estos son los que dan todo por perdido. No han iniciado la batalla y ya en su ánimo la perdieron. Pero aparte de los derrotistas están los que se automenosprecian. Yo diría que esos están todavía más hundidos. ¿Cómo puedo yo esperar o atreverme a creer que Dios me pueda amar con todas mis insignificancias, con todos mis defectos, con todas mis imperfecciones, y yo no me ame a mí mismo? No puede ser. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere que también uno se ame. Si yo me menosprecio, no puedo esperar, no hablemos de Dios, de cualquier persona a mi alrededor, no puedo esperar que nadie me quiera si yo no he aprendido a quererme. ¿Se dan cuenta, amigos? Entonces, esa es una razón más por la cual algunos parecen no querer, aunque ya la Biblia dice que Dios sí quiere bendecirnos. Evidencian no querer por ese menosprecio de sí mismos que están manifestando constantemente. Sigo sumando argumentos. Algunos parecen no querer también porque contradicen con sus acciones lo que confiesan en sus oraciones. Sí, así como lo escucha. Contradicen con sus acciones lo que dicen en sus oraciones. Tenemos nosotros que, yo diría, ligar, amistar, lo que nosotros oramos, lo que nosotros decimos y lo que hacemos. ¿Cuántas personas no han acabado de salir del todo de la iglesia y ya van de nuevo vistiéndose con las mismas malas, negativas actitudes que tenían justo antes de entrar? La iglesia, amigos, si no es para un cambio total, si es solamente para sentirse bien un ratito, no tiene razón de ser. La iglesia es un lugar de transformación. El poder transformacional de la iglesia, el poder transformador de la iglesia, es un poder real. Pero hay personas que no se dejan cambiar. Hay personas que no se dejan transformar. ¿Por qué? Porque estas personas, tal como ya lo estaba diciendo, contradicen constantemente su fe con sus acciones. Contradicen con sus acciones lo que oran, lo que dicen en sus oraciones. Amigo, amiga, si usted es de estas personas, necesita comenzar a cambiar, porque de lo contrario, la pregunta quedará muy, pero muy
¿qué le diría? Muy enérgica frente a usted. Dios quiere, pero ¿quiere usted? Demuestre con sus actitudes que usted quiere lo mismo que Dios quiere. Si Dios quiere bendecirle, entonces usted adopte esa actitud de una persona factible de ser bendecida, una persona potencialmente bendecida. Pero no sea de aquellos que contradicen con sus acciones lo que confiesan en sus oraciones. Y número 5, con lo que cierro esta primera parte del enfoque, algunos parecen no querer porque no mueven ni un dedo a favor de lo que creen y esperan. Hombre, me parece que lo más sensato, me parece que lo más razonable es que yo voy a accionar conforme a lo que creo. ¿Cómo voy a creer hacia el norte y accionar hacia el sur? O creer hacia el este, pero actuar hacia el oeste. No puede ser. Tenemos nosotros que, de alguna manera, fijar coordenadas actitudinales y coordenadas conductuales también, para que entonces podamos hacer, no mover un dedo, hacer lo que haya que hacer a favor de lo que estamos creyendo. Hacer lo que haya que hacerse a favor de lo que estamos esperando. Pero si somos de los que no mueven un dedo a favor de lo que creen, de lo que esperan, ¿cómo probar tener fe? ¿Qué dice un autor bíblico? Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras por mi fe, o mi fe con mis obras. Es decir, la fe no puede estar huérfana de acción. La fe no puede ser solamente una cosa en la cabeza, en el corazón. Si es fe verdadera, entonces esa fe moverá completamente a nuestras accionar de vida, porque precisamente eso es lo que hace la fe y es el poder que tiene la fe, movernos a actuar de determinadas maneras. Pues bien, amigos, con esto llegamos al momento de hacer nuestra pausa acostumbrada. Al retornar, quiero hablarles de cómo asociarse con Dios, porque todo esto que estamos diciendo, que algunos parecen no querer bendición con las actitudes que adoptan, es porque de alguna manera estas personas están disociadas en cuanto a Dios. Entonces hay que acercarlas a Dios, hay que aproximarlas a Dios, hay que asociarlas con Dios. Y de ahí nuestro tema para la segunda parte del enfoque, cómo asociarse con Dios. Amigos, hablo de esto precisamente a vuelta de pausa. René Peñalba es escritor, consejero y conferencista internacional. Usted puede visitar la página web de René Peñalba en www.renepenalba.org. Ahí usted encontrará amplia información acerca de su ministerio, sus libros, su agenda de conferencias y mensajes de predicación. Amigos, ya estamos de vuelta y les recuerdo que nuestro tema de enfoque para esta ocasión se titula Dios quiere y tú. Y la pregunta viene en razón de que hay personas que contradicen su expectativa de fe. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado esperan en Dios, pero por otro lado sus actitudes les llevan en una situación, hombre, que es una total contradicción y es un total contrasentido cuando se observa a estas personas entre lo que esperan, lo que creen, pero cómo actúan, qué actitudes adoptan, la cosa allí entonces se contraría y se contradice bastante. Pues con esto tiene que ver nuestro tema de hoy, Dios quiere y tú. Sobre esto, San Pablo escribe en su carta segunda a los Corintios capítulo 1, verso 20, dice él, todas las promesas, me gusta, todas, no algunas, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Hay total seguridad y garantía en esto, no hay confusión. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Esta frase respondemos amén significa, amigos, nuestro involucramiento, la parte ya que nos concierne, ya no la parte que Dios tiene que hacer, sino la parte que nos toca a nosotros, porque en todo este asunto
de relacionarnos con Dios y todo este asunto de fe, básicamente se circunscribe a dos aspectos fundamentales. Uno, lo que Dios puede hacer. Lo que Dios puede hacer, obviamente, no podemos hacerlo nosotros. Y dos, lo que a nosotros toca hacer. Y lo que a nosotros toca hacer, Dios no lo va a hacer. Eso significa que la ecuación perfecta es que Dios haga su parte y nosotros hagamos la nuestra. Pues a eso se refiere Pablo cuando dice que así que por medio de Cristo nosotros respondamos amén. Que nosotros seamos parte de esa dinámica en la que Dios promete bendecirnos, pero nosotros actuamos. Entonces, no solo bajo esa creencia, pero bajo esa convicción, y yo diría que mueva también nuestra conducta. En la primera parte del programa, amigos, estuve hablándoles por qué algunos parecen no querer. Quizá dicen con su boca que quieren, pero que con sus actuaciones dicen que no quieren. ¿Por qué algunas personas parecen no querer esa bendición que Dios quiere darles? Uno, porque aún con lo que la Biblia dice, estas personas siguen preguntándose si Dios quiere bendecirles. Siguen todavía en esa bruma de la incertidumbre. Dos, por la actitud derrotista que esas personas muestran. ¿Cómo pueden estar esperando algo de Dios con una actitud derrotista? No, eso no se puede concebir. Tres, por el menosprecio de sí mismos que también evidencian. Si creo que Dios me ama, lo lógico es que me ame yo también a mí mismo. Cuatro, algunos parecen no querer porque contradicen con sus acciones lo que confiesan en sus oraciones. Hay una discrepancia entre lo que oran y lo que se ve en sus rostros, lo que se escucha en sus palabras y lo que se demuestra en sus actitudes. Y cinco, algunos parecen no querer porque no mueven ni un dedo a favor de lo que creen y esperan. Todo esto, amigos, nos lleva a una sola pregunta entonces a continuación. ¿Cómo asociarnos con Dios? ¿Cómo dejar todo eso que ya pusimos en lista y entrar en una, yo diría, dimensión de verdadera sociedad, amistad con Dios? Nosotros, según la Biblia, tenemos el derecho espiritual que tuvo Abraham, que él fue llamado amigo de Dios. Y en esa simiente de Abraham, nosotros somos amigos de Dios también. ¿Qué hizo a Abraham amigo de Dios? La fe. ¿Y qué nos hace a nosotros amigos de Dios? La fe también. Entonces, ¿cómo asociarnos con Dios? ¿Cómo hacernos amigos con Él? Primera respuesta, hay que creer contra todo argumento. El escrito está de Dios. ¿Cuál es el escrito está de Dios? La Biblia. Hay que creer la Biblia contra todo argumento, contra todo pronóstico, contra toda contradicción. Hay que creer el escrito está de Dios. La Biblia, amigos, no admite argumentos en contra. No significa que podamos explicarla cabalmente, que podamos comprenderla a totalidad, pero yo creo que lo que no podemos entender de la Biblia lo podemos obedecer. Hay cosas que uno las hace simplemente por obediencia. Y la Biblia habla de traer los pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. La Biblia habla de obedecer la ley, los mandamientos de Dios. Entonces, esto no es cuestión de que lo entiendo o no lo entiendo. Esto es cuestión de que lo obedezco, no importa lo que esté pasando. Por eso el consejo, ¿cómo asociarse con Dios? Hay que creer contra todo argumento, el escrito está de Dios, que es la Biblia. Segunda respuesta, ¿cómo asociarse con Dios? Hay que convertir la fe en acciones. La fe no es discurso. Una fe discursiva no es fe, porque la fe no puede ser solo palabras. Mire, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Me levantaré, es él hablando consigo mismo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Pero dice, y enseguida se levantó y se fue a su padre. ¿Qué es eso? Convertir la fe en acciones.
La fe que se queda agazapada sin querer comprometerse en accionar es una fe, yo diría, falsa hasta cierto punto. Porque la fe nos mueve precisamente a hacer cosas que quizá en lo natural no haríamos. Cosas que, hombre, uno diría no tienen sentido, pero mediante la fe, aunque no tienen sentido, uno las hace y se obra un milagro. Entonces el consejo es convertir la fe en acciones. Tercera respuesta a la interrogante, ¿cómo asociarse con Dios? No hay que echar a correr ante el primer obstáculo. Esa es la tercera respuesta. No echarse a correr ante el primer obstáculo. Hay gente cobarde. Surge un medio problema y echan pie atrás. Pero la misma Biblia dice, nosotros no somos de los que se retractan, nosotros no somos de los que echan pie atrás, de los que retroceden, dice literalmente, sino de los que perseveran para preservación del alma. Nosotros no podemos comulgar con el miedo, con las dudas. Eso no nos ayuda en lo más mínimo. Y entonces, cuando se presente ante nosotros el obstáculo, hay que hacer las mismas de David, soltar la pedrada. ¿A qué me refiero? Soltar la acción de fe. Entonces, el obstáculo para David era un gigante enorme, un guerrero de profesión, digámoslo así. David era solo un muchacho, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que dejar de huir cada vez que se presenta un problema grande y enfrentarlo con lo que la Biblia llama el escudo de la fe. ¿Qué le dijo Jesús a ese gigante? ¿Quién eres tú, gigante incircunciso, que vienes aquí a provocar a los ejércitos del Dios Todopoderoso, del Señor de los ejércitos? Entonces, eso es poner el escudo de la fe ante el obstáculo gigante. De ahí el consejo, si usted quiere asociarse, amigo o amiga, con Dios, no puede estar echando a correr cada vez que le surja un obstáculo. Cuarta respuesta, ¿cómo asociarse con Dios? No hay que vivir por vista, sino por fe. Esta es una completa locura, es una completa irracionalidad en el mundo no cristiano. La gente dice, hay que vivir por lo que uno ve, por lo que toca, por lo que compra, por lo que vende. Bueno, la Biblia dice, no vivas por vista, sino por fe. Porque las cosas que se ven son temporales, transitorias, pero las cosas que no se ven son cosas eternas. Entonces, efectivamente, tenemos que aprender a vivir por fe y no por vista. Eso es como, amigos, subir unos escalones, espiritualmente hablando. Hay personas que tienen su espíritu muerto, tienen su espíritu adormecido, no saben exactamente lo que es vivir por fe. Vivir por fe es tomar decisiones sin tener todos los recursos. Vivir por fe es dar el paso sin tener todas las garantías. Pero ¿qué pasa? Hay quienes tienen todas las garantías, dan el paso y fracasan, porque no tienen fe. Están dependiendo en las garantías. Y hay quienes no tienen todas las garantías y dan el paso sin tener garantías, solo por fe, y eso sí triunfan, porque es bíblico andar no por vista, sino por fe. Y número 5, con lo que cierro, ¿de qué otra manera asociarnos con Dios? Tenemos que alabar a Dios cuando hay nubes negras en el horizonte. Cuando el panorama se presenta oscuro, es el momento de comenzar a alabar a Dios, a exaltar su nombre, a decir, Dios, yo te alabo por lo que tú eres, Señor, yo confío en ti, yo no me muevo por lo que está pasando, no voy a salir corriendo frente a esta situación, esos nubarrones oscuros no me atemorizan, Señor, yo andaré y esperaré en tu palabra. Tú quieres bendecirme, yo quiero que me bendigas y yo me asocio contigo por medio de la fe. Es alabar a Dios cuando hay nubes negras en el horizonte. Amigo, amiga, si eso le está pasando a usted en esta temporada de su vida, si hay demasiadas nubes negras que le están a usted pronosticando una gran tormenta, aférrese a Dios,
tenga fe, enfréntelo y usted va a ver que va a salir adelante. Entonces, ¿cómo asociarse con Dios? Ha sido la pregunta básica en esta segunda parte del enfoque. Las respuestas han sido las siguientes. Hay que creer contra todo argumento el escrito está de Dios, que es la Biblia. 2. Hay que convertir la fe en acciones. 3. No hay que echar a correr ante el primer obstáculo. 4. No hay que vivir por vista, sino por fe. Y 5. Hay que alabar a Dios aun cuando haya nubes negras en el horizonte. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Dios quiere. ¿Y tú?